Cuando pienso en mi fe, a menudo me pregunto si realmente soy uno de los seguidores auténticos de Jesús. En este mundo lleno de gente que dice seguirlo, ¿cómo puedo saber si mi fe es genuina? Esta pregunta me ha rondado la cabeza desde que entendí que no todos los que llaman a Jesús Señor forman parte de su verdadera familia. En el corazón de un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde crecí, aprendí que Jesús está separando a sus verdaderos seguidores de los que solo aparentan. Y no lo hace de cualquier manera, sino fijándose en lo más profundo, el corazón, la vida y la coherencia de nuestra fe. Recuerdo aquel día en el que, sentado en la iglesia de San Bartolomé, el párroco nos leyó un pasaje de Mateo que compara el reino de Dios con un campo de trigo y cizaña. Dios permite que ambos crezcan juntos un tiempo, pero llegará el momento de la separación definitiva. Los que son trigo darán fruto, mostrarán obediencia, amor y perseverancia, los que son cizaña se rebelarán por lo superficial de su fe. Jesús no solo evalúa con palabras, sino con acciones. Él mira si realmente vivimos lo que profesamos, si amamos de verdad y si seguimos firmes cuando los problemas nos golpean. Por eso, esta historia que voy a contarles comienza con la prueba más reveladora, la prueba de la fe genuina. La fe verdadera no es un simple me gusta en redes sociales ni un saludo dominical. Es una confianza profunda y constante, un acto de entrega diaria. ¿Cómo reaccionamos cuando nadie nos mira? ¿Cuándo la vida nos lanza tormentas inesperadas? Eso es lo que Jesús observa en silencio. Y, créanme, no es fácil estar a la altura. Yo mismo he tenido que enfrentar momentos donde mi fe temblaba, donde la duda se colaba en mi mente como un ladrón en la noche. Pero también he visto que la fe auténtica se parece al roble que resiste el viento, no se dobla, aunque cruje. Como Abraham, que estuvo dispuesto a dar a su hijo sin entender del todo el plan, como Job, que en medio del sufrimiento no perdió la confianza, o como los apóstoles, que a pesar del miedo siguieron adelante. En las calles empedradas de mi pueblo, cuando camino pensando en todo esto, me doy cuenta de que la fe verdadera es una apuesta diaria. No basta con decir creo en Jesús. Hay que demostrarlo en cada decisión, en cada gesto. Porque la verdadera fe no busca premios ni aplausos, sino que nace de un corazón humilde, que sabe depender de Dios y querer honrarlo en todo. Así que, mientras Jesús comienza a separar a los que realmente le siguen de los que solo fingen, yo me pregunto, ¿estoy dispuesto a ser ese trigo que da frutos, o soy solo cizaña que el viento arrastrará? La respuesta no está en palabras bonitas, sino en la vida que llevo. Y aquí, en esta primera parte de mi historia, quiero invitarlos a reflexionar conmigo. No hay mejor momento que ahora para mirar dentro y preguntarse si nuestra fe es auténtica, si somos de los que fiamos en Jesús aunque nadie nos vea, aunque el camino sea difícil y la oscuridad nos rodee. Porque este es solo el comienzo de un camino que exige valentía y entrega. Y créanme, en mi pueblo dicen que quien no arriesga no cruza el río, y yo estoy dispuesto a cruzarlo con fe verdadera, sin mirar atrás. Pero, ¿será suficiente? Eso lo veremos en la próxima etapa de esta historia. La siguiente prueba que Jesús pone ante mí y todos los que lo seguimos es la prueba de la obediencia y la santidad. En este punto, la cosa se pone mucho más complicada, porque no basta con creer y tener fe, hay que vivir de acuerdo con lo que creemos. Y créedme, en un mundo como el nuestro, donde las tentaciones están a la vuelta de cada esquina, obedecer a Dios a veces parece más difícil que encontrar aparcamiento en el centro de Madrid un sábado por la tarde. Recuerdo una vez en la feria de mi pueblo, Villanueva de los Infantes, donde la música, el vino y la alegría parecían llamar a dejar de lado las preocupaciones espirituales. Allí estaba yo, con mi chaqueta algo arrugada y esos zapatos que ya habían visto mejores días, tratando de mantenerme firme en mis principios. Mientras los demás bromeaban y se dejaban llevar, pensé en Noé, construyendo el arca mientras todos se reían de él. O en Samuel, que siendo niño respondió al llamado de Dios sin dudar, o en María, que aceptó con total entrega un plan que la desbordaba. La prueba de obediencia no es solo hacer lo correcto cuando es fácil o cuando alguien nos está mirando, sino elegir el camino difícil, ese que muchas veces nadie entiende. Es decir, no a los atajos, no a la mentira piadosa, no a la negación de nuestros valores por encajar o ganar algo. Es levantarse cada día con la intención de honrar a Dios con nuestros actos, pensamientos y palabras.
Obedecer a Dios también significa santificarse, es decir, apartarse de lo que nos aleja de Él. No es cuestión de ser perfectos, porque si fuera así, ya estaría yo en el banquillo de los acusados, sino de vivir con la intención firme de crecer, de purificar el corazón, de dejar que Dios transforme cada rincón oscuro de nuestra alma. La santidad no es un desfile de trajes blancos ni un club exclusivo, es una vida consagrada que se refleja en nuestras decisiones, en cómo tratamos a los demás y en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En más de una ocasión, me he encontrado tentado a tomar el camino fácil, a justificar pequeñas mentiras o a ignorar ciertos mandatos porque total, no pasa nada. Pero Jesús me ha recordado, a través de personas y situaciones, que la obediencia no es negociable. Que la santidad no es un lujo para santos sino la dirección que Dios quiere para todos sus hijos. En ese sentido, la obediencia también se vive en lo cotidiano, en cómo gestiono mi trabajo en la oficina, cómo hablo con mis compañeros, cómo trato a mis vecinos o cómo administro lo poco o mucho que tengo. Porque, como dice el dicho, Dios no mira la cantidad, sino la calidad del esfuerzo. Y yo quiero que mi esfuerzo sea auténtico, sin maquillaje ni dobleces. Sin embargo, la prueba es dura. A veces la obediencia duele, porque implica renunciar a lo que más nos gusta o a lo que nos asegura comodidad. Me acuerdo cuando tuve que decirle a Ana, mi compañera de toda la vida, que no podía seguir con ciertas salidas de fin de semana que no me hacían bien. No fue fácil, y ella me miró con esos ojos verdes brillantes, llenos de reproche y sorpresa. Pero Jesús me enseñó que la verdadera obediencia también es un acto de amor propio, porque solo desde la santidad podemos amar de verdad a los demás. A medida que Jesús separa a los que realmente le siguen, va dejando claro que no basta con palabras bonitas ni con ritos vacíos. La obediencia y la santidad son el sello de quienes caminan con Él en serio. Y aunque a veces parezca una carga pesada, es la única que nos lleva a la libertad verdadera. Así que aquí estoy, en esta segunda etapa del camino, con la firme decisión de ser obediente aunque el mundo me presione para que no lo sea. ¿Y tú, estás dispuesto a vivir así? Porque la siguiente prueba va a poner a prueba algo todavía más profundo, el amor y la compasión. Pero eso, mejor lo dejamos para la próxima vez, que aquí ya me están pidiendo el café y no quiero quedarme dormido en plena confesión. El tercer reto que Jesús me pone delante no es cualquier cosa, es la prueba del amor y la compasión. Y no hablo del amor de novela o de esas declaraciones románticas que se ven en las películas de Almodóvar, sino de un amor real, que se traduce en acciones concretas, en ponerse en los zapatos del otro, en tender la mano sin esperar nada a cambio. Recuerdo una tarde fría en la plaza mayor de mi pueblo, La Alberca, cuando vi a una mujer mayor, con el cabello plateado recogido en un moño desordenado, sentada en un banco. Llevaba un abrigo gris, raído por los inviernos, y sus manos temblaban ligeramente. La gente pasaba de largo, con prisas y miradas que evitaban el contacto. Yo llevaba una chaqueta oscura y unas zapatillas deportivas gastadas, pero en ese momento me di cuenta de que podía hacer algo más que mirar. Jesús nos enseñó que el amor es el mandamiento más grande, y que amar a Dios implica amar al prójimo, incluso a ese desconocido que no nos cae bien, o a ese vecino que siempre pone la música a todo volumen. En Mateo 22, 37-40, nos recuerda que amar a Dios y al prójimo es la base de toda la ley. Y no se queda ahí, el amor verdadero se muestra en la compasión, en la misericordia, en la entrega desinteresada. Pensé en la historia del buen samaritano, ese hombre que cruzó barreras culturales y prejuicios para ayudar a un desconocido herido. O en Ruth, que se mantuvo fiel y amorosa con su suegra, a pesar de las dificultades. O en Pablo, que dedicó su vida a servir a otros, sin importar los sacrificios. Amar y ser compasivo no es fácil. A veces, como cuando me ofrecía ayudar a un chico sin hogar que dormía en la estación de trenes de Salamanca, el rechazo duele. Él me miró con desconfianza, y yo sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Pero Jesús me enseñó que el amor no espera reconocimiento ni gratitud, simplemente da. Este amor se prueba en lo concreto, en perdonar cuando nos han hecho daño, en escuchar con paciencia a quien sufre, en compartir lo poco que tenemos, en ofrecer palabras de ánimo cuando todo parece perdido. Y sí, a veces implica sacrificio,
como cuando tuve que decir no a mis propios planes para acompañar a un amigo en su duelo. Además, Jesús no nos pide que amemos solo a quienes nos agradan o a los que nos hacen la vida fácil, sino también a los que nos incomodan, a los que nos hieren, a los que parecen enemigos. En varias ocasiones, me encontré enfrentando esta realidad, como aquel día en que tuve que sentarme a hablar con un vecino con quien llevaba años en disputa, y descubrí que detrás de su dureza había una historia de soledad y miedo. El amor y la compasión son el verdadero distintivo de un seguidor auténtico de Jesús. No es un sentimiento pasajero ni una moda, sino una decisión diaria que transforma vidas, incluida la nuestra. Porque, como dice un refrán por aquí, quien no tiene amor, que se compre un perro, y yo prefiero tener corazón humano, aunque a veces me pese. Así que aquí estoy, en esta tercera etapa, aprendiendo a amar de verdad, a mirar con ojos nuevos, a abrir mi corazón aunque a veces tiemble. Porque sé que esta prueba es decisiva, que separa a los que solo aparentan de los que realmente caminan con Jesús. Pero la historia no termina aquí. La próxima vez, Jesús me pondrá frente a un desafío que pondrá a prueba mi resistencia, la prueba de la perseverancia y la fidelidad. Y creedme, no es un mar de rosas. Así que, si pensabas que esto iba a ser un paseo, prepárate, porque lo que viene es de verdad intenso. La cuarta prueba que Jesús me pone delante no es para cobardes, es la prueba de la perseverancia y la fidelidad. En la vida, nadie nos promete un camino fácil, y menos cuando decide seguir a Jesús de verdad. Aquí no valen las medias tintas ni las excusas. Es una carrera de fondo, como la famosa San Silvestre vallecana, donde hay que aguantar hasta el último metro, aunque el cansancio apriete y las piernas duelan. Recuerdo un invierno especialmente duro en Zamora. Las calles estaban cubiertas de hielo, y el viento helado hacía que cada paso fuera un reto. Fue en ese tiempo cuando perdí a un amigo muy cercano, alguien con quien compartí muchas charlas profundas sobre la fe y la vida. Su ausencia me dejó un vacío que parecía imposible de llenar. Me pregunté muchas veces si valía la pena seguir creyendo, si Dios realmente estaba ahí en medio de mi dolor. Pero entonces recordé a Pablo, ese apóstol que sufrió persecuciones, naufragios y encarcelamientos, y que, a pesar de todo, nunca perdió la fe ni la esperanza. Su ejemplo me inspiró a no rendirme, a seguir adelante aunque no viera el final del túnel. Porque la perseverancia no es solo aguantar, sino mantener la mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta prueba se siente en los días grises, en las noches sin descanso, en las dudas que se cuelan como sombras en el alma. Perseverar es elegir orar cuando el corazón está seco, leer la Biblia cuando parece que las palabras no tienen sentido, servir a los demás cuando no recibes nada a cambio. Es levantarse cada mañana con la decisión firme de no abandonar, de seguir caminando aunque el camino se haga cuesta arriba. La fidelidad, por su parte, es ser constante, ser fiel no solo a Dios, sino también a nuestras convicciones y a las personas que nos han confiado su confianza. Es ser ese amigo que aparece en las buenas y en las malas, ese hermano que no se olvida de sus raíces ni de sus compromisos. En la parroquia de Zamora, donde empecé a ayudar como voluntario, aprendí que la fidelidad se demuestra en las pequeñas cosas, llegar a tiempo, cumplir lo prometido, ofrecer una sonrisa sincera incluso cuando estás cansado. No puedo negar que hubo momentos en los que mi fe flaqueó, momentos en los que el cansancio físico y espiritual me empujaban a abandonar. Pero cada vez que pensaba en rendirme, escuchaba una voz interior que me decía, resiste, que la recompensa está cerca. Y es que la perseverancia no es solo para obtener premios terrenales, sino para crecer en madurez espiritual, para fortalecer el carácter y para dar testimonio de un amor que no se rinde. A veces, uno piensa que la perseverancia es solo cuestión de fuerza de voluntad, pero en realidad es un acto de dependencia total en Dios, una entrega diaria al Espíritu Santo que nos sostiene cuando no podemos más. Porque, como dice un dicho por aquí, el que resiste, gana, y yo quiero ganar esta carrera de la fe, aunque me cueste sudor y lágrimas. Así que aquí estoy, en esta cuarta etapa, aprendiendo a no soltar la mano de Jesús aunque el viento sople con fuerza. Y mientras corro esta carrera, sé que la siguiente prueba me exigirá algo aún más profundo, la capacidad de discernir espiritualmente, de separar la verdad de la mentira, lo bueno de lo dañino. Pero eso, como dicen en mi pueblo, es harina de otro costal.
Y os aseguro que la próxima parte de esta historia será un verdadero desafío para el alma. ¿Estáis preparados para seguir conmigo? Porque lo que viene no es para débiles de corazón. La quinta prueba que Jesús me pone delante es, sin duda, la más sutil y quizás la más difícil, la prueba del discernimiento espiritual y la alineación con su verdad. Vivimos en tiempos donde la información corre como el viento y donde las voces que intentan confundirnos son muchas, como si estuviéramos en una plaza abarrotada de vendedores ambulantes, cada uno con su mensaje, prometiendo la verdad absoluta. Pero Jesús nos llama a distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo genuino y lo engañoso. Recuerdo una tarde en un café de Salamanca, con sus mesas de hierro forjado y el aroma a café recién molido, donde durante una conversación con varios amigos, algunos empezaron a hablar de ideas que distaban mucho de la enseñanza de Jesús que yo había aprendido en mi infancia en el seminario de Ciudad Real. Se mezclaban palabras bonitas con conceptos vacíos, y aunque parecía todo muy convincente, algo en mi interior me hacía sentir que no todo encajaba. Era como cuando en la feria de mi pueblo, en plena verbena, alguien intenta venderte una pulsera que parece de plata, pero sabes que es solo un metal barato. El discernimiento espiritual, aprendí, no es solo conocimiento intelectual, sino la capacidad de oír la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Es un don que se cultiva con oración constante, estudio de la Escritura, humildad para reconocer errores y la comunidad de hermanos que nos ayudan a no perdernos en falsos caminos. En la Biblia, los bereanos son un ejemplo claro. Ellos examinaban las Escrituras todos los días para asegurarse de que lo que el apóstol Pablo enseñaba era verdad. Esa actitud crítica, pero humilde, es esencial para no caer en engaños. Porque, como dice un refrán manchego, no todo lo que brilla es oro, y en la fe, eso no podría ser más cierto. La prueba del discernimiento también me ha llevado a cuestionar muchas cosas que antes daba por sentadas, a despojarme de prejuicios y a estar abierto a la guía del Espíritu Santo, que es quien realmente ilumina el camino. No es tarea fácil, porque las falsas enseñanzas pueden venir disfrazadas de verdad, y las tentaciones de apartarnos del camino correcto son constantes. Jesús me ha enseñado que la alineación con su verdad implica vivir según la palabra, sin adaptarla a nuestros gustos o conveniencias. En un mundo donde la moral es líquida y las verdades cambian como las modas, mantenerme firme en la enseñanza de Cristo es un acto de valentía y fidelidad. Este discernimiento se pone a prueba en decisiones cotidianas, en cómo respondo a las noticias, en qué libros o mensajes permito que influyan en mi mente y corazón, en cómo reacciono ante las opiniones contrarias. No es un ejercicio de arrogancia, sino de humildad y dependencia en Dios. También he aprendido que el discernimiento espiritual es vital para proteger mi fe y para poder ayudar a otros a no caer en engaños, porque Jesús no solo me llama a ser seguidor, sino también luz para quienes me rodean. Así que, aquí estoy, en esta quinta etapa, decidido a cultivar este don con dedicación, porque sé que solo así puedo caminar seguro en un mundo lleno de trampas y falsedades. Pero esta prueba, aunque invisible a simple vista, es la que más revela el corazón. Y mientras avanzo, una sombra se cierne sobre esta historia. Algo que aún no comprendo del todo, una inquietud profunda que me invita a seguir buscando, a no conformarme. ¿Qué misterio se oculta detrás de esta prueba final? Eso, querido amigo, lo descubriremos en la próxima entrega. No te lo pierdas, porque lo que está por venir cambiará todo lo que creías saber. Desde que comencé este camino de fe, he sentido cómo cada prueba va moldeando mi vida, mi corazón y mi relación con Jesús. Pero justo cuando creía entender el rumbo, apareció un acontecimiento inesperado que puso a prueba todo lo aprendido hasta ahora y me enfrentó a un misterio que no sabía cómo resolver. Era una noche de primavera en Cuenca, y las luces de la ciudad iluminaban tenuemente las calles empedradas. Caminaba solo cerca de la catedral, envuelto en una chaqueta ligera y con el cuello de la camisa desabrochado, cuando sentí una presencia extraña, como si alguien me siguiera entre las sombras. Me detuve y miré hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí, y no pude evitar pensar en las palabras que había escuchado en misa semanas antes: Jesús separa a sus verdaderos seguidores, pero también revela secretos escondidos en los corazones. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta sin remitente sobre la mesa.
La letra era elegante y firme, y el mensaje inquietante: no todos los que aparentan seguir a Jesús caminan en su verdad. Pero cuidado, porque el peligro no siempre viene de afuera, sino de quienes están cerca. No podía creerlo. ¿Quién me enviaba eso? ¿Era una advertencia? ¿Un llamado a estar alerta? Mientras releía la carta, comprendí que esta no era una prueba más de las que había enfrentado, sino un desafío que tocaba lo más profundo de mi fe, la confianza en mis hermanos y en mí mismo. Porque, ¿cómo discernir entre verdad y engaño cuando el peligro puede venir de quienes aparentan ser fieles? Esa noche apenas pude dormir, y al día siguiente, en la plaza del pueblo, vi a Marta, una mujer de cabello castaño con reflejos dorados, siempre vestida con blusas de seda y faldas largas que dejaban entrever unas piernas torneadas, caminar con una sonrisa que parecía esconder secretos. Marta era una de las personas con las que más confiaba en la iglesia, pero ahora algo en su mirada me desconcertaba. Me acerqué a ella con la intención de preguntarle sobre la carta, pero su respuesta fue evasiva, como si supiera más de lo que decía. Sentí que estaba en medio de un juego peligroso donde la verdad y la mentira se mezclaban y donde mi fe iba a ser puesta a prueba como nunca antes. Este misterio me hizo cuestionar todo: ¿estaba rodeado de verdaderos seguidores o de sombras disfrazadas? ¿Podría Jesús estar usando esta situación para separar aún más a los que realmente le siguen de los que solo aparentan? Y sobre todo, ¿cómo podía yo mantener mi fe firme en medio de la duda y la traición? La historia que parecía clara y lineal comenzó a complicarse, y supe que el camino hacia la verdad requeriría no solo fe, obediencia, amor, perseverancia y discernimiento, sino también valentía para enfrentar lo desconocido y sabiduría para no perderme en la oscuridad. Así, en esta sexta etapa, me sumerjo en un laberinto de preguntas y secretos que amenazan con desestabilizar todo lo que creía seguro. Pero sé que Jesús no me ha abandonado, su luz sigue guiando mis pasos, aunque el camino sea incierto. Lo que descubriré en los próximos capítulos no solo pondrá a prueba mi fe, sino que revelará verdades ocultas que cambiarán para siempre mi vida y la de quienes me rodean. ¿Estás listo para acompañarme en este viaje? Porque lo que viene es más intenso de lo que jamás imaginé. Desde aquel encuentro inquietante con Marta y la misteriosa carta, mi vida en Cuenca tomó un giro inesperado. Cada día se sentía como caminar sobre una cuerda floja, con la incertidumbre y la sospecha acechando en cada esquina. Pero, como en toda buena historia española, donde el drama y la pasión se entrelazan, no podía quedarme paralizado por el miedo. Una tarde, mientras el sol dorado se colaba por las ventanas de la antigua biblioteca municipal, decidí buscar respuestas. Vestía una camisa blanca ligeramente arrugada, unos pantalones oscuros y mis viejos zapatos de cuero, que ya habían recorrido kilómetros conmigo. Sentado entre libros polvorientos, encontré un volumen antiguo sobre la historia de la Iglesia en Castilla-La Mancha, donde se hablaba de tiempos en que la comunidad cristiana enfrentaba persecuciones internas y externas, y de cómo, en medio de la traición, surgían verdaderos héroes de fe. Fue en ese momento cuando comprendí que mi experiencia no era nueva, la separación entre seguidores auténticos y falsos siempre ha existido, y Jesús ha estado siempre al mando, guiando, separando y purificando. Pero también entendí que esta prueba no era solo mía, sino de toda la comunidad, y que debía actuar con sabiduría y amor para no hundirnos en la desconfianza. Decidí entonces hablar con Marta, no para acusarla, sino para buscar la verdad con humildad. La encontré en la plaza principal, con su vestido rojo que contrastaba con su piel clara y sus labios pintados de un tono intenso, que parecía esconder tanto misterio como la mirada que me lanzó cuando me acerqué. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y palabras entrecortadas, pero en sus ojos vi también una chispa de vulnerabilidad. Sin embargo, justo cuando creía que podía confiar en ella, una revelación inesperada rompió el equilibrio. Marta me confesó que había recibido presiones de fuera de la comunidad para sembrar dudas y dividirnos, y que ella misma estaba luchando por mantenerse fiel a Jesús en medio de esas tormentas. Su confesión me dejó sin palabras, y me hizo entender que el verdadero enemigo no estaba entre nosotros, sino en las fuerzas que intentaban destruirnos desde la sombra. Esa noche, en la soledad de mi habitación, sentí un peso enorme en el pecho, pero también una llama nueva de esperanza. Entendí que la separación que Jesús hace no es solo para castigar,
sino para purificar, para fortalecer, para preparar un pueblo que pueda resistir cualquier tempestad. Pero la historia no termina aquí. En las siguientes horas, algo sucedió que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra comunidad y pondría a prueba la fe de cada uno de nosotros de una manera que nadie esperaba. Mientras me preparaba para descansar, recibí una llamada anónima: no confíes en nadie, ni siquiera en los que parecen más cercanos. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas. ¿Quién estaba detrás de esa voz misteriosa? ¿Qué secretos se ocultaban aún por descubrir? Y, sobre todo, ¿cómo seguir adelante cuando la sombra de la traición se cierne sobre aquellos que creías tus hermanos? El próximo capítulo de esta historia promete ser el más intenso hasta ahora. Prepárate para descubrir que la fe, en ocasiones, se forja en el fuego de la prueba más dolorosa. Porque cuando Jesús separa a sus verdaderos seguidores, no solo revela corazones, sino que también desata tormentas que solo los más fuertes pueden resistir. Después de aquella llamada anónima que me heló la sangre, supe que las cosas iban a cambiar radicalmente. La calma que hasta entonces había sentido en mi pequeño mundo de Cuenca se desvaneció, como la niebla que se levanta rápido en las mañanas de otoño. Me vestí con mi chaqueta favorita, esa que me regaló mi abuelo y que siempre me ha dado un poco de valor cuando más lo necesito, y salí a la calle dispuesto a enfrentar lo que viniera. La plaza mayor estaba casi vacía, salvo por un par de ancianos que discutían animadamente sobre la calidad del vino de la última vendimia. Me acerqué a la iglesia, esa que tantas veces ha sido refugio y guía, y encontré a varios de los miembros de la comunidad reunidos en conversación. Entre ellos, Marta, con su vestido azul oscuro y ese aire elegante que nunca pierde, pero con una expresión de preocupación que hacía que sus ojos marrones brillaran con intensidad. Decidí hablar claro, sin rodeos. Les conté sobre la carta, la llamada, mis dudas y mis temores. Y para mi sorpresa, no fui el único en sentir que algo extraño estaba ocurriendo. Algunos confesaron haber recibido mensajes similares, otros hablaron de miradas sospechosas y comportamientos que antes pasaban desapercibidos. De repente, la comunidad que creíamos unida empezó a mostrar grietas, y la palabra desconfianza se coló como un invitado no deseado en nuestras charlas. Pero en medio de todo ese caos, algo hermoso empezó a emerger. Jesús, a través de esta crisis, nos estaba llamando a algo más grande, a la unidad verdadera, a un amor que no se deja vencer por el miedo ni la sospecha. Recordé entonces las palabras de San Juan: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Con esa convicción, propuse que no nos dejáramos vencer por la división, que buscáramos juntos la verdad y que, sobre todo, mantuviéramos la fe firme, como el roble que resiste el viento. Fue un momento intenso, lleno de emociones encontradas, miradas que decían más que 1000 palabras y manos que se estrechaban con fuerza, como sellando un pacto de lealtad. Pero la historia aún no estaba completa. Aquella misma noche, mientras caminaba por las calles silenciosas y empedradas, sentí de nuevo esa presencia inquietante. Esta vez no era miedo lo que me invadía, sino una mezcla de determinación y alerta. Sabía que el camino que Jesús me había llamado a recorrer no sería fácil, que la separación entre lo verdadero y lo falso implicaría sacrificios y luchas. Y entonces, en un giro inesperado, recibí un mensaje en mi móvil que contenía solo una palabra: confía. Una palabra simple, pero poderosa, que me recordó que, a pesar de todo, no estoy solo. Esta etapa de la historia me deja en el umbral de una decisión crucial: seguir adelante con fe renovada, dispuesto a enfrentar lo desconocido, o rendirme ante las sombras que intentan separarnos. Pero ya saben, en España tenemos un dicho: al mal tiempo, buena cara, y yo elijo sonreír, porque sé que Jesús camina conmigo. Lo que viene en la próxima entrega será una revelación que pondrá a prueba no solo mi fe, sino la de toda la comunidad. ¿Estás listo para descubrir hasta dónde puede llegar la separación que Jesús hace entre sus verdaderos seguidores? Te espero para seguir este viaje juntos. Los días que siguieron al mensaje confía estuvieron llenos de tensión y expectativa. En mi pequeño apartamento de Toledo, me sentaba en la ventana con la mirada perdida en las callejuelas que serpenteaban entre las casas de piedra, tratando de encontrar sentido a todo lo que estaba pasando. Mi camisa azul, arrugada por las noches de insomnio,
parecía reflejar el desorden que sentía por dentro. Pero Jesús me había enseñado que la fe verdadera no se basa en la calma aparente, sino en la fortaleza para mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Y así, con esa convicción, decidí organizar una reunión con toda la comunidad en la iglesia de San Juan Bautista, un lugar sencillo pero lleno de historia que había visto pasar generaciones enteras. Aquella noche, el frío de la primavera manchega no logró apagar la calidez que sentí al ver a tantas personas reunidas, todas con sus historias, sus dudas y sus anhelos. Marta apareció con un vestido verde esmeralda, elegante pero sobrio, y con una serenidad que contrastaba con la tormenta que habíamos vivido. Sus ojos brillaban con una determinación que inspiraba confianza. Comencé hablando de la importancia de la fe genuina, de la obediencia y la santidad, del amor y la compasión, de la perseverancia y el discernimiento. Recordé los pasajes bíblicos que habíamos meditado juntos, y cómo Jesús nos llama a vivir una vida auténtica, no de apariencias. Les hablé con el corazón en la mano, sin ocultar mis miedos ni mis dudas, porque sabía que solo siendo honestos podríamos avanzar. Entonces, compartí la carta y las llamadas anónimas, y pedí que nadie señalara ni juzgara sin pruebas, sino que nos uniéramos en oración y búsqueda de la verdad. Fue un momento de silencio profundo, roto solo por el suave murmullo de una vela que titilaba en el altar. De repente, alguien al fondo levantó la mano, era Pedro, un hombre de mediana edad, con la barba entrecana y una mirada franca. Creo que esta prueba que Jesús nos pone es para purificarnos, dijo con voz firme. No es tiempo de dividirnos, sino de apoyarnos. Somos trigo y cizaña juntos, pero solo el tiempo y la fe nos mostrarán quién es quién. Sus palabras fueron un bálsamo que calmó los ánimos y encendió una chispa de esperanza. Nos comprometimos a vivir con integridad, a amarnos incluso en medio de las diferencias, y a discernir con sabiduría para no caer en la trampa del engaño. Pero la noche no terminó sin un último giro inesperado. Al salir de la iglesia, Marta me entregó un sobre cerrado, susurrando, esto podría cambiarlo todo. Pero debes estar preparado para la verdad. Con el corazón palpitando, abrí el sobre y encontré dentro un antiguo manuscrito, con letras manuscritas y un símbolo que reconocí al instante, una espiga de trigo entrelazada con una cizaña. Era un mensaje claro, la separación de Jesús estaba en marcha, y las decisiones que tomáramos ahora definirían nuestro destino eterno. Sabía que lo que me esperaba en el último tramo de este camino no sería fácil, pero también que la luz de Cristo seguiría iluminando cada paso. Y aunque las sombras amenazaran, la esperanza y la fe serían mi escudo y mi espada. Así, con el manuscrito en mano y la comunidad a mi lado, me preparo para enfrentar la última y definitiva prueba. ¿Quieren acompañarme? Porque lo que está por venir marcará para siempre la diferencia entre ser trigo o cizaña. El amanecer en Toledo llegó con una luz dorada que se colaba tímidamente entre los viejos tejados de tejas rojas, como una promesa de esperanza después de tantas noches de incertidumbre. Con el manuscrito en mis manos, sentí el peso de la historia y la responsabilidad que caía sobre mí y sobre todos los que deseábamos seguir a Jesús con verdad y entrega. Me vestí con cuidado esa mañana, una camisa blanca de lino que me hacía sentir renovado, unos pantalones oscuros y unos zapatos cómodos, listos para caminar el camino que se abría ante mí. Sabía que esta última etapa no sería un simple paso más, sino una prueba definitiva que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre fe, obediencia, amor, perseverancia y discernimiento. Convocamos a la comunidad en la iglesia de San Juan Bautista, pero esta vez no solo para hablar, sino para tomar una decisión que marcaría nuestro destino. Marta, con su vestido azul profundo que resaltaba sus ojos brillantes, se puso al frente, mostrando la fortaleza que había descubierto en medio del caos. Leímos juntos el manuscrito, un texto antiguo que hablaba de la separación final entre el trigo y la cizaña, un llamado a vivir con integridad y a no dejarse engañar por las apariencias. Las palabras resonaban en las paredes centenarias, llenando el espacio con una mezcla de temor y esperanza. Entonces, uno a uno, cada persona habló desde el corazón, confesando luchas, dudas y compromisos renovados. Fue un momento lleno de emoción, donde la verdad salió a la luz como el sol que disipa las sombras. Sabíamos que no todos seguirían este camino, que algunos elegirían quedarse en la superficie,
pero estábamos dispuestos a ser fieles hasta el final. Finalmente, Marta se acercó a mí y, con una mirada que mezclaba tristeza y determinación, susurró, «Esto no termina aquí. Hay fuerzas trabajando en las sombras que aún no conocemos. Pero mientras estemos juntos y firmes, Jesús nos guiará». Y así, con el corazón ardiente y la fe fortalecida, nos despedimos aquella noche, sabiendo que la separación ya había comenzado. Que la batalla entre el trigo y la cizaña no es solo una historia del pasado, sino una realidad presente, viva en cada uno de nosotros. Mientras caminaba hacia mi casa, bajo un cielo estrellado y silencioso, sentí una mezcla de paz y desafío. La historia que comenzó como una búsqueda de fe había llegado a un punto culminante, pero dejaba abierta una pregunta que retumba en mi alma, ¿seré yo trigo o cizaña? ¿Y tú, estás dispuesto a descubrirlo y vivirlo? El misterio continúa, y la invitación está hecha. Porque seguir a Jesús no es un camino fácil, pero sí el más auténtico y transformador que existe. Hasta aquí este viaje, pero recuerda, la separación continúa, y cada día somos llamados a decidir quiénes somos realmente. ¿Te atreves a seguir adelante?